Okay, great. The first I'd like to start off just to ask him a little bit about uh, if he has any, if Roman, do you have any kind of outside of the ring relationship with Estrada? I mean, you guys have been in this rivalry now for going on I guess a decade actually, 2 fights. I know you've been on the same card with each other. And I just wonder like what the non-boxing relationship is like, if there is one, friendship, a respect thing. Do they feel like they're enemies? Like what's the relationship as they go into the third fight? Román, pues primeramente hablamos un poco de relación que tienes con Estrada fuera del cuadrilátero. Si existe una relación, obviamente vas a entrar en la tercera pelea, han estado también, han compartido la misma cartelera, pero ¿cuál es esa relación fuera del ring? ¿Es de respeto, de amistad? ¿Nos puede explicar un poquito, por favor? Hola, muy buenas a todos. Casi no tengo mucha comunicación con él, pero el tiempo que lo veo, pues hablamos, ¿verdad? A ver cómo está él, su familia, siempre hablamos ahí, hasta ahí nomás. Pero sí, yo siento que lo más cercano que lo ha llegado, pues, durante la pelea, ¿verdad? La cual me siento bien motivado de compartir mi carrera boxística con él, de saber que él es un gran peleador y estoy motivado de saber que vamos a presentar una gran pelea el día sábado. So basically, I don't really have much more of a relationship with him other than when I see him during, our fight weeks. We'll ask each other how our families are getting on. But I suppose the closest we get to be around each other is during the fight weeks, really. And, it's motivating for me, and it's a great feeling to have almost shared my career with him. And I feel that both of us, are ready to put on another great fight on Saturday night. Does he think that when they're done with their competition, down the road at other events, maybe at the Hall of Fame, that they'll be friendly, sit down and talk over old times? The reason I ask is I've heard other fighters who've shared great trilogies or great rivalries, when it's all said and done, that oftentimes even some of the guys that got along the worst, Herrera Morales, for example, when it was all said and done years later, they were able to spend some time together, have a meal, talk over the old war stories, and enjoy themselves with each other's company. Does he think that him and Estrada will be able to do that someday? ¿Crees que, por ejemplo, sabemos que no hay tanta amistad de momento, pero tú crees que en un futuro con Juan Francisco Estrada, quizás cuando ya estén los dos en el Salón de la Fama, hablando de viejos tiempos, cosas así? Porque muchas veces los que han tenido trilogías bastante importantes, como Barrera, Morales, al final, aunque no fueron muy buenos amigos, llegan a hablar y compartir los momentos de las guerras que han tenido. ¿Tú crees que también podrás llegar a tener la misma relación así con Juan Francisco Estrada? Por supuesto, yo pienso que sí, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, jamás nunca lo he tenido tampoco, ¿verdad? Y él es un buen muchacho, lo respeto mucho y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, ¿verdad? Y pues, como dije desde hace poco, para mí un gusto compartir mi carrera boxística con él y pues Dios lo ha acercado para que llevemos pan a nuestra familia y para mí él es como mi familia, porque de esto vivimos y pues gracias a Dios, pues espero en Dios que todo salga bien, de salud ambos, el día sábado, el día de la pelea. Of course, yeah. I mean, I've never had any problems with him at all. He's a really good guy, and I respect him. As I said, I've never had any problems with him. And as I just said a few moments ago, it's actually been a pleasure to share my boxing career with him. We have to both thank God that he's given us the opportunity to put that bread on our table because of the fights we've shared. So, I hope that in the future, on Saturday night, for example, we can both come out healthy once again, and God can allow us to do that. Let me ask him another question. I'll let Tom jump in after that. How disappointed or upset is he still, or if at all, about the decision that took place in the second fight? I mean, myself, and I know many others, felt like as incredible of a tremendous fight as it was,
that Roman Chocolatito Gonzalez should have been the rightful winner of that fight. Sí, háblanos un poco de si existe todavía esa decepción por el resultado de la segunda pelea, porque yo pienso, y muchos de mis compañeros también, piensa que Román González debería haberse llevado la victoria aquella noche. Y no, al final pues no tiene la culpa de nada. Él hizo su trabajo igual que yo. Lo importante es que salimos muy bien de salud los dos. Pues las veces que yo lo he visto, yo lo saludo muy tranquilo, bien amable y no hay ningún problema. El boxeo es para conocer personas y pues eso es una bendición y algo muy bueno. So no, in the end, it was nobody's fault, the result that was decided upon in the end. We both did our work really well, and fortunately, we both came out of that fight healthy and sound of body and mind. So I say hi to him and I let on to him. There's no issue whatsoever. Boxing is about meeting people, and I'm blessed to have met him. Tom? Thank you. Hola, Gran Campeón. Hola. Just following up from what Dan has said there, one of the judges had the fight scored 9 rounds to 3, which I thought was an absolutely appalling scorecard. What's the champion's opinions on judges scoring these days, controversial decisions like that when a judge can be so far away from the consensus? Sí, bueno, como ha dicho, bienvenido campeón. Obviamente, hablamos un poco de los jueces en aquella pelea, porque algún juez lo había puntuado 9-3 a favor de tu contrincante. Un poco de lo que piensa, para él era una decisión escandalosa. Un poco de tu opinión sobre los jueces y cómo pueden tener una opinión tan alejada de la verdad. No, es algo bien difícil porque al final pues no fue una pelea fácil, fue una pelea muy difícil, cerrada. En esta noche hice el mejor trabajo de mi vida de darme cuenta que gané en esa noche, valió la pena el trabajo que hicimos. Pero bueno, los jueces vieron otra cosa y pues realmente una tristeza, ¿verdad? Porque al final uno todo pone de su parte para dar una excelente presentación y al final pues que te quiten la pelea de la mano, eso no, es injusto eso. So yeah, it was it's very difficult because you put absolutely everything into it and you feel that the fight is very close on the night and you've given the best performance of your life, and you almost, once you've completed the fight, you feel like everything was worth it because you did everything you could do. So it was very, very bad feeling that I went away with. To have performed so excellently and to have it taken out of your hands like that is an injustice. Got it. The first 2 fights have featured high-class combat on the inside, at mid-range and up close. Does Roman foresee the same type of fight this time around, or might there be a surprise? Is he planning any switch-ups in strategy after the 24 rounds they've already shared? Sí, obviamente las dos peleas eran muchos golpes, jugar para adentro, pelear para adentro y con muchos golpes. Ya han compartido, pensando en los 24 rounds que ya han tenido, ¿crees que habrá un cambio de estrategia o creo que sería un poco más de lo mismo? Bueno, eso lo vamos a ver el día de la pelea, ¿verdad? Lo único que le puedo decir es que vengo en la mejor condición. Hemos hecho un buen trabajo con mi equipo y pues siento que estoy más que nunca en la mejor condición para ganar esta pelea y me siento bien motivado. Pero el día en cuanto suene la campana, pues se va a ver todo. So you'll see this. You have to wait and see this on Saturday night, but what I will say to you is that I'm in better condition than ever. I feel like working along with my team, we've got myself in this great shape and I'm better than ever. So I feel in great conditions and I feel really motivated. So once you hear that first bell on Saturday night, you'll see what condition I'm in. And
I know you won't like looking ahead to the future, but if you basically come out the winner in this trilogy, what business have you got left at £115? What more dragons are left to slay? Sí, obviamente, seguramente no vas a querer pensar más allá de la pelea del sábado, pero si le llegas a vencer a Juan Francisco Estrada, ¿qué más retos quedan en 115 libras? ¿Qué más dragones hay para matar? Sí, ajá. Bueno, realmente una de las cosas que me gustaría unificar títulos, ¿verdad? Pero primero estamos enfocados en esto, que es una pelea muy difícil, y sé que tenemos la fe en Dios, que esta noche vamos a salir con una mano en alto porque mental, físicamente estamos súper bien, en una excelente condición para ganar nuevamente esa pelea. So, obviously, what I want to do basically is to unify titles, but I won't allow myself to think beyond that. But we have the faith in God that we'll get our hands raised on Saturday night. Both mentally and physically, we're in an excellent condition. We're in excellent shape at the moment. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Hey, one other question for Roman. Speaking of that last question, I was told that Estrada has been saying that, whatever happens on Saturday, that he might be interested in a fourth fight. Is that even something that Roman could even think about? Obviamente no vamos a mirar más allá de la pelea, pero creo que ha salido a la luz que Estrada ha dicho, pase lo que pase el sábado, a él le interesa una cuarta pelea. ¿También piensas igual? Bueno, yo no tengo ningún tipo de problema. Sí, yo pienso que si hay una cuarta pelea, pues pienso que va a ser una buena pelea y una buena bolsa. Yeah, I would have no problems taking that on. If we had a fourth fight, I think it would be not only a great fight, but it also offer a great purse. So I have no problems. And also, trilogies in boxing, when they do occur between the greats, they go down in history. People talk about them for many years. I mentioned earlier Barrera Morales. We're still talking about that, a decade plus after it ended. Does Roman ever allow himself to think about the place that he occupies in this generation of boxing history by being the leader of this group of fighters, him and Estrada, Quadra, Sarungisai, as they've gone up the weights and engage in memorable historic fights? Sí, obviamente hablamos un poco de la trilogía en el boxeo, la historia. Por ejemplo, hace poco he hablado de Barrera Morales y lo que significa aún así, décadas después de esto. Te permite el lujo de pensar en cómo has sido como líder en tu generación. También los otros boxeadores como Estrada, Cuadras, Rungvisai, para los pesos pequeños, y te permites el lujo de pensar en lo que has conseguido en cuanto a la historia. Por supuesto, Dios me ha dado mucha oportunidad de conseguir tantas cosas buenas en el mundo del boxeo, en la cual estoy muy satisfecho, muy contento, ¿verdad? Donde Dios me ha llevado. Gracias a Dios, pues, me ha ido súper bien. Pues le agradezco primeramente a Dios, a mi familia, a mi equipo. Hoy, después de esta pelea que salgamos, solo Dios sabe qué es lo que viene después de esta pelea, la cual, pues, esperando en Dios que salgamos de esto y después de esto, pues vamos a ver qué es lo que viene. So, of course, yeah, God has given me the opportunity to do some great things in boxing. So the way I feel about what's happened, my achievements, I'm really happy about them, but I also have to pay thanks, not only to God, to my family, for my team. And then, thinking about the future, we'll just have to see what God has next for me, what he hopes I can go on to do and take it from there and act on what he wants for me. I was going to just close then with how much longer does Roman want to fight? I mean, he mentioned about maybe a fourth fight, perhaps trying to unify if he's the victorious. But he's 35. It's been a long career. He's still fighting at a high level. But is there a time in his mind where he feels like, what, enough is going to be enough? Sí, hablamos por último. ¿Cuánto más puedes seguir? Porque obviamente has hablado de la posibilidad de cuarta pelea, de unificar. Ya tienes 35 años.
¿cuánto más tiempo te ves posible seguir en este deporte antes de colgar los guantes? Bueno, realmente, pues, como siempre yo he comentado, pues, siempre las cosas se las pongo en la mano de Dios, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Pues, como siempre dije también, vamos a ver qué pasa después de esta pelea, qué es lo que viene, y pues, esperando que una de las cosas principales vengan buenas bolsas, que es lo primero, ¿verdad? Y pues, lo cuidamos muy bien, mental, físicamente, para siempre dar un excelente combate. Y pues me siento todavía aún que todavía puedo tirar unos 2 años más en el boxeo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. So, as I always say, I put not only my future, but the time that I can continue in the hands of God. And I think one of the main things as well, it's seeing that you're still able to fight, but an important thing as well is for it being financially right. For good purses for fights. I think I've shown coming into this that going into this fight, I'm in an excellent condition, both mentally and physically. And I feel like maybe I've still got another couple of years left in me to continue fighting. But as I say, we'll just have to see what happens. Great. I appreciate your time and Roman's time. Muchas gracias por tu tiempo, Román. Well, I'd like to start off and ask Juan a similar question that I asked to Chocolatito, is if you could describe your feelings towards Roman, any kind of relationship that you feel like you have with him after these two, very outstanding fights you've had and the long association you've had because you guys have been at the top of this weight class for so long. Do you consider him a friend? How much respect you have for him? And, can you see yourselves being friendly beyond your in the ring competitions? Hola, Juan. Mira, básicamente la pregunta es una pregunta similar a la que hemos también planteado a Román. Un poco de la relación que tienen ustedes, le respeto quizás, obviamente, 2 peleas increíbles, pero si existe una relación fuera del ring entre ustedes y si nos puede describir un poco de si hay respeto y cómo es. Bueno, fuera del ring, pues obviamente nos saludamos, ¿no? Como cualquier otras personas. Ya estando arriba del ring, pues se vuelve una rivalidad, ¿no? Obviamente nos damos, pues ahora sí que con todo, de golpes y ya acaba la pelea, pues obviamente nos abrazamos. Yo creo que es algo, pues que nosotros siempre hacemos, ¿no? Del respeto el uno hacia el otro y pues yo creo que eso es el deporte, ¿no? Respetar al rival y pues arriba del ring darlo todo, ¿no? Yeah, so outside of the ring, we'll say hi to each other when we see each other, because we see each other quite often. And, it's all about this rivalry, because once we go into the ring, we give absolutely everything. And then it's over again, we'll hug. And that's like the respect that exists in sports. You have that respect for an opponent, but then when you face them, you go all out to win. Juan, you've had lots of success in your career beyond your association with these fights between yourself and Roman. But I wonder if you could. Se trabó. Internet, creo. Here we Here go. we go. Sorry, guys. It's all right. It says it's recording as well, so I'll pick this up and work out. It may end up now being 2 separate. I still remember I've still got the question down, Dan, if you want me to just Okay. go straight into it. Yeah. Yep, sure. Just one moment. Sure. Thanks, champ. Listo. Hola, Juan, de nuevo. No sé qué estaba pensaba que ibas a responder, pero estabas congelado ahí. Venga, básicamente la pregunta de Dan era, obviamente, has tenido esas 2 peleas con Román, ha sido muy importante en tu carrera boxística, después llegaste a ser campeón, pero esa primera pelea fue quizás el camino, ¿no? hacia ser campeón tú. ¿Qué ha significado Román en tu carrera boxística?
Bueno, yo creo que cada pelea es una oportunidad más, ¿no? Obviamente si ganas una pelea importante, pues se te abren las puertas. Más sin embargo, en esa pelea en el 2012 contra Román González, aún perdiendo la pelea, dimos una gran pelea y es por eso que nos dieron la oportunidad contra Brian Viloria. Yo creo que ahí cada peleador se abre las puertas, ¿no? Cada pelea es diferente y yo sentí esa pelea que pues obviamente me abrió las puertas y fue una gran pelea, ¿no? Cada pelea, como digo, es una oportunidad y pues está en uno demostrar que pues que tiene futuro y es por eso que se nos abren las puertas. Yeah, so I think, every opportunity that you have, you go into, and if you win, it opens doors for you. But that fight in 2012, even though I lost, because I put on a good show in that fight, I got my chance against Viloria, where I went on to become world champion. So I think even though I lost that fight, it opened a door to me. And I think that every time you go into the ring, it's a great opportunity to show what you can do and to almost fight for your future. And that was the case in 2012. And I was told, Juan, that whatever happens on Saturday, that you think that you're open to the possibility of a fourth fight. Roman said that would, if it made sense, it would be perfectly okay with him too. Can you express to me your thoughts about the potential that this rivalry may go beyond Saturday night? Sí, y nos han dicho que tú estarías dispuesto de tener una cuarta si pase lo que pase el sábado. También acabamos de hablar con Román y ha dicho que si las circunstancias están adecuadas, pues a él también no le importaría tenerla. ¿Puedes expresar un poco tus opiniones sobre esto? Bueno, sin duda yo creo que pues las dos peleas han sido muy, muy buenas, cerradas y pues vamos una y una, ¿no? Esta trilogía tendría que definir ahora sí el ganador, pero pues como lo he mencionado, se puede dar una cuarta pelea, ¿no? Y pues yo creo que aquí quien saldrá ganando es la gente, ¿no? Porque siempre damos un gran espectáculo y sin duda sí, no descarto la cuarta pelea. Yeah, so I think, we've had 2 fights now and both fights have been really, really tight. We're at 1-1 now. We're one apiece. And obviously the winner of that best out of 3 will be defined on Saturday. But I think whoever wins on Saturday night, I think it will end up being a good fight. And, I don't discount the possibility of there being a fourth. All right. Juan, thank you very much. Muchas gracias, Juan. Gracias. Hi, Juan. So good to see you again, my friend. Qué bueno verte de nuevo, dice. Igualmente, saludos. Same. I wanted to ask you, Juan, if you feel, if going back to 2012, it's been 10 years. Do you feel as if your division has been boxing's best division over those 10 years, given all the great fights that we've seen in super flyweights? Sí, hablamos un poco de, obviamente, desde la primera pelea fue en 2012, han pasado 10 años. ¿Piensas durante ese periodo que tu división, tu categoría ha sido la mejor del boxeo durante ese periodo? Sí, sin duda yo creo que hemos hecho en 10 años buenas peleas con buenos peleadores. Cada pelea, como digo, es diferente, cada pelea es importante y yo creo que pues he estado pues en buenas carteleras como campeón del mundo y pues sin duda yo creo que es una división muy competitiva. Y pues sí, una de las mejores divisiones, ya que pues nosotros, de hecho en la pelea con Román González rompimos récord de golpes y pues yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? La técnica, los golpes, buenas peleas y pues lo hemos demostrado en cada pelea nosotros. Yeah, I think there's no doubt over the last 10 years, we've seen some great fights, we've seen some great fighters. There's been some great cards that have been put on as well, where world champions have shown what they can do. I think every fight is different, and it's about competing. And I think our divisions has definitely been one of the best. If you look back to our last fight, I think all records of shots thrown were broken in that fight, and that's what people love to see. They love to see the technical aspect, but also people fighting. So I think definitely one of the best divisions, you have to say, has been ours. How is it for you when you look at some of the other divisions? Obviously, we're in a time right now where Spence Crawford is not happening. There's been some difficulty in making some of the heavyweight fights and in other divisions. For you, participating in this division, do you look at those other divisions and say, like,
you know, hey guys, what's the problem? Like, this isn't that difficult. You just need to be willing to get in there and fight the most, you know, qualified opponent that you can. No sé si también miras a las otras categorías, por ejemplo, se ha caído esa pelea entre Spence y Crawford, y también si miramos los pesos completos, parece que no pueden llegar a enfrentarse. Miras un poco a esas categorías y piensas, chicos, no, tampoco es tan difícil, hay que tener las ganas para enfrentarse. ¿Lo ves un poco así? Sí, la verdad que yo creo que en esas categorías, obviamente, pues es lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Porque pues ahí en esas categorías está el dinero, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que enfrentar con los mejores pues, para dar buen espectáculo, porque pues eso es lo que nos hace a nosotros poder ganar un poco de dinero, ¿no? Porque pues no ganamos lo que ganan ellos, pero pues tenemos que hacer esas peleas duras para poder ganar dinero, ¿no? Yes, I think, you know, what we do is I think we look at those guys and we say, obviously, that's where the big money is. That's where the big bucks is. So but what we have to do is we have to face each other to put on a show so that we can earn, you know, not as much as them, a little bit of that kind of pie. So we know what we have to put on a good show and be in really hard fights to get those purses. Go ahead, Tom. Hey, champ. Hey, champ. I just wanted your opinion on, when you looked back at the rematch, what was your opinions on your performance and on the result? I mean, some people had it for Chocolatito. I just wanted to know what your thoughts were on your performance and the overall result. Sí, hablamos un poco de tu opinión sobre la revancha, la última pelea que tuvieron Román y tú. Hablamos un poco de tu desempeño, ¿estabas contento con esto? Algunos pensaron que Chocolatito se debería haber llevado la decisión, un poco de tu desempeño y también el resultado. Bueno, sin duda yo creo que fue una gran pelea, ¿no? Fue una pelea que pues los dos dimos todo, rompimos récord de golpes. Yo pensé en esa pelea, de hecho le dije a mi entrenador le dije yo por la primera pelea que se la dieron a Román por mucha diferencia, siendo que no había sido así, una pelea muy cerrada que los jueces vieron muy a favor Román González en la primera. Yo le dije a mi entrenador, ¿sabes qué? Yo creo que la van a dar empate. Yo sabiendo que habíamos de hecho una gran pelea, que habíamos ganado la pelea por puntos, ¿no? Pero yo por el resultado de la pelea anterior le dije eso a mi entrenador. De hecho, en la entrevista yo lo dije después de la pelea, que yo pensé que iba a ser un empate por el resultado de la primera pelea, ¿no? No tanto porque yo había sentido que había perdido la pelea. Los jueces siempre, bueno, los jueces y la gente siempre ven diferentes las peleas, ¿no? Muchos vieron ganar a Román González, muchos me vieron ganar a mí, pero al final de cuentas ni Román González ni yo decidimos, ¿no? Los que deciden son los jueces. So, you know, I think that fight, I think it was a fantastic fight, and as I said before, it broke all records in terms of punches thrown. And I said to my trainer very recently, I thought that, you know, in our first fight, it was given very widely to Roman, when I thought it was a lot closer. So before the cards were being read out, I thought it's going to be a draw here. They're going to give it a draw, even though I felt like I won it on points. But ultimately, you know, it's not us who decide. It's the judges who make those decisions. Some people thought that I had it. Others thought it went to Chocolatito. But in the end, it's the judges that make the decision. It's not us. So, you know, we're not culpable for that. Yeah. Well, you mentioned in the last fight you thought it was wide. This fight, there was one score of 9-3 for yourself. Now, I thought it was a close fight. I thought it could conceivably have gone either way. But the judge that had it 9-3 for you, do you feel that was uncomfortably wide? And what do you think of, like, when judges are so far away from consensus? What are your views on judges getting it wrong if you do think that card was incorrect? Sí, hablamos un poco porque había un juez que lo había puntuado 9-3 a favor tuyo, y muchas personas pensaban que la pelea era bastante cerrada. ¿Ese resultado piensas que fue demasiado? ¿Te hace sentir un poco incómodo de esto? ¿Y qué piensas acerca de los jueces que llegan a tener como una opinión de la pelea tan exagerada comparado con los otros? De hecho, yo me puse a pensar que la primera pelea, un juez, si no me equivoco, dio 111, 118, también una cosa que no había sido así, ¿no? Como digo, a favor de Román González, que lo favorecieron mucho.
Pues ahora me tocó a mí, ¿no? Un juez vio por mucha diferencia la victoria hacia mí y pues a mucha gente no le gustó, al equipo de Román González no le gustó y pues como digo, ¿no? Cada quien tiene su apreciación, pero pues sí siento que fue una pelea más cerrada, ¿no? So yeah, I mean, if we go back to the first fight, there was a judge that scored it 118, 111, and I felt it was a lot closer than that. So maybe it was my turn now to have a judge that saw it also wide when it maybe hadn't have been. I know that team Gonzalez weren't happy with it with those scores, and I also felt that it was a close fight too. Gracias. Hola, Juan, ¿cómo está? Bien, bien. Okay. I wanted to ask, after your last fight, a very grueling fight with Augie Cortez, was there any concern that you wouldn't be able to come back so quickly? Sí, quería hablar, la última pelea que tuviste con Cortés fue una pelea muy dura, fue un poco de la posibilidad, o lo pensabas que no ibas a poder volver tan rápido. Yo la verdad pensé que iba a ser una pelea más fácil, ¿no? Hicimos una preparación muy buena de 3 meses en la altura, pero pues fue la noche de él, ¿no? Salió en su noche, inspirado y pues yo creo que eso fue más que nada la diferencia en esa pelea de pues yo no poder noquearlo, de no dar una pelea como queríamos, pero pues nos dimos con la victoria y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? So yeah, it was you know, it was a very difficult fight. Obviously, we trained really hard for that fight. Even though people expected it to be a lot easier, we trained for 3 months at altitude, you know. But it was a really tough night for us. And you know, he was inspired. We weren't able to knock him out, but we got the victory, which was the most important thing from that night. And how long did it take for him to heal up from that fight and resume training? ¿Y durante cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que te curara para que pudiese volver a entrenar de nuevo? Pues yo cuando ya fui a checarme al médico me dijo, sabes que tienes que descansar 1 mes, más sin embargo yo solo descansamos 2 semanas y nos fuimos a la preparación a la altura, ¿no? Ahí tuve que ajustar un poco el entrenamiento porque pues era muy poco el tiempo que tenemos a esta pelea y pues ahora sí que pues le dimos muy fuerte en la preparación en la altura en el Estado de México y pues veníamos muy bien preparados, ¿no? Pero sí pensamos que íbamos a durar más tiempo de descanso, que es lo que nos habían dicho, pero pues gracias a Dios tuvimos una buena adaptación en el entrenamiento. So yeah, when I went for the medical checks, they said, yeah, you need to be out for a month, but we shortened that to 2 weeks, and then we just adjusted the training in the way that we could, you know, and thankfully we were able to kind of tinker a few things to make us be able to train, and then we got straight back into the preparation, and we've been training in the state of Mexico again at altitude. So we thought we were going to be out a lot longer, but you know, thankfully and thanks to God, we were able to come back and train just by adapting little things. Got it. And then my final question, it's a 2-part question. I'll try to be as brief as possible. They were supposed to fight, actually their fight got rescheduled twice. The last one was in March. Obviously, Juan tested positive for COVID. If he saw anything in Chocolatito, even in a brilliant performance, that he thought he could have exploited that night. And then if there's anything he expects differently on Saturday. Sí, obviamente se iba a dar la pelea, pero por el tema de COVID no pudiste hacer la pelea y no sé si había visto en aquella noche cuando te enfrentaste a Chocolatito algo que puedes explotar en cuanto a su técnica, en la forma de su desempeño, algo que puedes explotar en cuanto a Román. Bueno, lo que planeamos y hicimos en el entrenamiento yo creo que fue pues la única opción que tenemos es la preparación física, ¿no? Porque pues ya en la primera pelea, la segunda pelea ya nos conocíamos, Román González y yo. Ya para hacer una tercera pelea, pues es más que nada la preparación física, ¿no? Que es lo que nos podría haber faltado en la segunda pelea. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? En la preparación física, obviamente en cada pelea es importante, pero en esta pelea es más importante porque pues Román y yo tiramos muchos golpes y es de preparación física. So we missed a chunk of that. I'm going to go and I'm going to tell you what I've got. So the only way you can really plan for a fight like this is to increase your physical strength, because I know when you face Roman that it's about, you know, punch output. So that's the only way we can kind of improve our preparation and be better than Roman is by being better physically. Okay, that's the gist of it. I appreciate that. Good. I'll see you on Thursday. Nos vemos el jueves. Bueno, gracias. For
for you, Juan, I mean, obviously this is unfinished business, this fight, but if you can beat Chocolatito in this fight, what else would you like to do with your career? What else excites you about other opponents down the road? Sí, obviamente tienes el negocio que tienes que realizar, ¿no? Obviamente el sábado por la noche, pero si le llegas a vencer a Román, ¿qué más te queda en el boxeo? ¿Hay más oponentes que quieres enfrentar? ¿Qué es lo que te queda por ti? Bueno, primero yo ganando la pelea de peso mosca, mi sueño es unificar títulos, que es lo que podríamos hacer después de vencer a Román González, ya sea con Yoka, con el Puma del argentino o el otro campeón. Yo creo que eso es lo que deseo, ¿no? Es ser un campeón unificado, ¿no? Y por qué no buscar los 4 títulos. So yeah, I mean, if I was to go and win, then obviously I'd like to continue and start to unify, face plate people like Yoka, the Argentinian Puma as well. I'd like to face him. There are other fighters there. It'd be great to come away with those 4 belts. And last thing, did you see how upset Canelo is with Messi? What did you make of that controversy? No sé si viste también que está muy disgustado Canelo con Lionel Messi. ¿Habías visto esa polémica? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí nos tocó ver ahí en las redes sociales, pues yo me puse a ver el video de Messi, ¿no? Lo que hay en el vestidor, pero pues como lo he comentado, yo creo que, de hecho yo como peleador y peleadores que me ha tocado ver, llegamos al vestidor y nos quitamos la ropa y la tiramos al suelo, ¿no? Que es lo que hacemos para cambiarnos, y yo eso es lo que vi, ¿no? En el video que Messi hace eso, que se está cambiando, en eso... pues él se va a quitar el taquete y patea la camisa sin querer. Yo creo que no lo hizo a propósito y pues ya Canelo, pues ya yo creo que vio otras cosas, ¿no? Yeah, I mean, I did see the controversy and what was unfolding on social media. So I saw the images of Messi in the dressing room, and I started to think, and I was saying it to somebody recently, that as fighters as well, as soon as we get into the dressing room, what we do is we take our clothes off and put them on the floor. And I think you saw Messi involuntarily kicking the shirt, and it was just that it was down near his feet. And then I think Canelo came out and saw something a little bit different, but I just thought it was an involuntary act that can sometimes happen when clothes are on the dressing room floor. Thank you so much, Juan. Really appreciate it. We'll see you later this week. Muchas gracias, Juan, dice, y nos vemos en el largo de la semana. Muchas gracias. Saludos. Any more questions at all? All good. ¿Todo bien? I'm sorry, I do have one. Yeah. Oh, una más. Okay, so with your rematch with Chocolatito, it was obvious the fan the attendance was limited to COVID, social distancing restrictions. If he's expecting a more festive atmosphere reminiscent of their first fight with I believe Eddie said there's going to be 10,000 in attendance this weekend. Sí, obviamente en la segunda pelea no pudieran tener todo el público ahí por el tema de COVID, estaba un poco restringido. ¿Esperas como un ambiente más de fiesta, como si fuera en la primera pelea? Creo que has dicho que quizás van a haber 10,000 personas. ¿Qué es lo que esperas del ambiente? Bueno, yo creo que sí va a ser como los tiempos de antes, ¿no? De que antes de COVID, yo creo que va a ser una fiesta tanto para México como para Nicaragua. Va a haber, yo creo que afición para los dos peleadores. Y sin duda yo creo que va a ser una fiesta, ¿no? Tanto arriba del ring como abajo, ¿no? Yo creo que la gente va a disfrutar de un gran espectáculo. Yeah, I think it will be almost like going back to old times, pre-COVID. I think it'll be, a total party there. I think it will be a party for both the Mexicans and the Nicaraguans in attendance. Both of us will have support there. So I think there'll be a not just a party inside of the ring, but a party outside the ring also. And there'll be a great show. Great. Thank you. Gracias.